se dan cuenta que usted es cristiano o cristiana. Porque hay muchos o muchas que a veces dicen, soy cristiana o soy cristiano, y no son nada. Usted tiempo después se da cuenta que juegan de espirituales. No es lo mismo jugar de espiritual a ser un cristiano auténtico. Y como cristianos tenemos que aprender, hermano, a discernir eso. Y cuando usted ve que alguien no es cristiano, no me venga a cuenta, usted es un religioso. Usted es un religioso, no un cristiano. Así que dice Pablo, hambre, o sea, si se quedó sin empleo, el hambre lo va a separar de Cristo. O porque no tiene que ponerse y se desnudeza, porque no puede estrenar en cada fiesta. A veces nos prepararon para que cada fiesta y todo el mundo estrena. Si usted no se puso tantas camisas durante el año, tantos pantalones o tantos vestidos enteros, hay gente que se angustia. Mire, yo alabo al Señor porque a veces me pasan años que no compro una camisa. El Señor se encarga de bendecirme. Gloria a Dios. Digo, gloria a Dios, ¿verdad? Claro. Pero yo el domingo, hoy iba a traerla, ¿verdad? Pero la negra de mató así, guapillo de corbata esta noche, ¿verdad? Iba a estrenar la jacket, ¿verdad? Y dice la negra, no, seguro está lloviendo mucho, que no se vaya a mojar, no se vaya a estropear, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el Señor. Desnudez o peligro de espada. A veces estas cosas nos angustian, pero ahí es donde hay que poner la confianza en el Señor y esperar qué quiere Dios, qué tiene Dios para mí. En Hebreos tenemos una palabra, Hebreos 7, verso 25. Vea lo que dice el escritor de Hebreos, que no es Pablo, ¿verdad? Alguna gente dice que el libro de Hebreos pareciera que lo escribió Pablo, pero no se ha comprobado. Dice verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 25, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué lindo, ¿verdad? Que Cristo, como sacerdote único, sin mancha, sin pecado, a pesar de que fue tentado en todo, nunca pecó. Él, como hombre, sintió los deseos nuestros. La diferencia es que Él sí pudo decir, no voy a jugar al diablo en las tentaciones de la carne. A los hombres nos cuesta más. Viene la tentación y se lo lleva. Cristo, como sacerdote, dice, de una vez y para siempre se dio por sacrificio, por usted y por mí y por la humanidad. Y de ahí es donde da confianza que cuando nosotros caminamos de la mano del Señor, podemos apoyarnos en la palabra de Dios y decirle, Señor, ayúdame porque estoy débil. Señor, estoy a punto de caer. Y Él dice que no va a permitir, no nos va a dar tentaciones más grandes que las que nosotros podamos soportar. Estas son buenas noticias. Así que bendito Dios por el consejo que tenemos en la palabra. Pablo dice como está escrito. Hermanos, es que lo que está escrito es lo que cuenta, no lo que el hombre inventa, no lo que el hombre dice, porque lo que está escrito es la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz y más cortante que espada o filo. O sea, la palabra penetra. Dice en el verso 36 de Romanos 8,
lo siguiente: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Oiga, ¿por causa de qué? De hablar de Cristo, de seguirlo a Cristo. Tenemos enemigos, enemigas, brujos, brujas, hechiceros. Toda esa gente malévola está en contra del cristiano. Y usted tiene que saber eso. Y por eso la Escritura no lo niega, dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué significa esto? Que el enemigo anda detrás viendo a ver cómo nos dejan el camino. Satanás muchas veces va a tratar de que uno se muera, que tenga un accidente, que le caiga un árbol encima. No nos cae porque el Señor lo anda sosteniendo. El ángel de Jehová anda ahí diciendo: no, no se vaya por esa calle, se va por esta otra. Y cuando nos encontramos gente que nos señala, yo les conté una vez, ¿verdad?, que yo evangelizando y hablando a una excompañera que me invitó, que iban a hacer una fiesta los compañeros de un trabajo donde yo estuve varios años, y le digo: no, mire, Olguita, ya, yo le agradezco, pero resulta que yo me hice cristiano, y ahora yo no ando en ese patín, ya el Señor me cambió, y ahora mi rumbo es distinto. Dice: ahora sí que está bueno esto, dice, el diablo repartiendo escapularios. Me llamó demonio, hermanos, ¿no? Yo sabiendo que camino bien con Dios, digo, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Ah? Crea fama y échate a dormir, ¿verdad? Sí. Ella sabía, ella me conocía antes, pero ella no me conocía el después. Pero lo bueno es que usted sepa y que no una palabrilla de eso lo sacó, y sí, va corriendo, y sí, vamos a la fiesta. No, uno llega a entender, pero nos persiguen, nos señalan, dudan, pero el Señor es el que nos justifica, el Señor es el que está con nosotros, entonces Él nos va a ayudar. Pero vea que somos muertos, dice, como ovejas de matadero. Y ahí no solo Pablo lo dice, pero él lo toma de lo que decía el salmista. Pablo vivió todo esto de peligro. Recuerda, Pablo estaba en la cárcel, iba a parar a la cárcel, pero él sabía que él tenía que predicar. Él tenía en su corazón el fuego que quemaba y decía: ay de mí si no predico la palabra, ay de mí. Él sentía que se moría. Ojalá en estos tiempos hubiera gente así. Lamentablemente se está perdiendo el fuego. La gente, no sé, como que se ha congelado, como que ha dejado. Yo recuerdo años atrás, cuando yo me convertí, era un amor, era un deseo de hablar del Señor, y todo el mundo predicaba y hablaba del Señor y andaba con la Biblia, y le decían a uno: gloria a Dios, hermano, Dios lo bendiga. Hoy usted no encuentra a nadie. A veces yendo de la iglesia le dicen: hermano, ¿cómo está? Dice uno: ¿qué ha pasado, Señor? Pero Pablo fue ese hombre que conoció al Señor, se dio cuenta y él dijo: aquí ya no puedo cambiar. Y todos conocemos la historia, cómo Pablo tuvo el encuentro con Cristo. Cada uno de nosotros tiene una historia y sabe cómo era su vida y de dónde Dios lo sacó. Y que si Dios no nos hubiera rescatado, quizás, hermanos, quizás yo creo que no, muchos de nosotros no viviríamos. Porque la misericordia del Señor nos alcanzó y entonces nos sanó, nos dio nuevas fuerzas, nos dio deseos de vivir. Hoy que hablábamos de subsidios y de todo, mire, eso está así, da dolor. Uno no habla con gente y le dice: estoy destinado, no quiero vivir. ¿Cómo? Y lo doloroso es cuando usted le habla de Cristo: no, ni me hable de eso, ya en el pasado me hablaron y yo no cambié. Y usted no quiso cambiar, no le permitió al Señor cambios. Pero si usted hubiera estado dispuesto, Cristo lo cambia. Él es el único que nos va a dar la paz. Gente que
que sigue fumando marihuana, que vive en la droga, si usted le pide al Señor, Él lo va a cambiar. Pero si no quiere, el Señor, hermanos, no hace nada a la fuerza. Él es un caballero. Pero ¿estamos dispuestos a pasar tribulaciones? Posiblemente no. Pero Pablo sabía, en la cárcel, en el mar, por predicar de Cristo, es que uno dice qué cosa, ¿verdad? Pero al final Dios no lo dejaba perecer. Ahí estaba la mano poderosa del Señor, que dice que en las tablas se salvaron, pero no quedó nada en la barca donde iban. Entonces Pablo sabía todo esto. ¿Por causa de qué? De andar predicando el Señor. Y hoy en día, por causa de hablar uno del Señor, entonces lo señalan. Ah, tú eres pastor. Buen diezmo, ¿verdad? Buena ofrenda. Y usted le consta aquí en la iglesia que estamos, como decían los viejitos de antes, jalándola del rabo, ¿verdad? Para ir adelante, para ir saliendo. Pero hay lugares o hay iglesias que sí están por el dinero. Usted le consta que estamos por la palabra, predicando la palabra de un Señor, ahí vamos. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor no haga otra cosa, ahí vamos. Porque creemos que es lo menos que podemos darle nosotros, la palabra, predicar la palabra y decir, Señor, ay de mí si no hago esta palabra, o cuando nos señale. Pero en el Salmo 44 el salmista estaba viviendo situaciones críticas y él ahí reconocía. Vea lo que dice. Salmo 44, verso 22. Dice así: pero por causa de ti nos matan cada día. El pueblo de Dios, por causa de Jehová Dios, dice, nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. La palabra que trae Pablo. ¿Por qué? Porque sabe que la oveja que va para el matadero es, de seguro se muere, ¿verdad? Ya está en la lista. Y las que en los mataderos tuvimos la oportunidad de conocer los mataderos antiguos, decían, matamos 100 reses al día. Y había una, la número 1 iba de primero, y la número 100 vivió un poquito más, pero ese día se moría también, porque le tocaba el número 100. Y nada más ahí donde uno pegaba el berrido, los gritos, y uno ahí chiquillo decía, pobrecito, ¿verdad? ¿Por qué le hacen eso? Pero en eso se acordaba que qué rica la carne. Entonces decía, bueno, alguien tenía que sufrir para que yo comiera carnita, ¿verdad? Y entonces uno de niño ahí lo pasaba. Pero le digo esto porque yo vivía cerca de un matadero de niño. Y entonces de repente me sentía triste cuando veía que les daban y gritaban ahí los terneritos y las vacas, los toros que sacrificaban. Y dice el salmista, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿No se ha sentido a veces así como que el Señor no está? ¿Verdad que lo vivimos? Dice, uy, ¿qué me está pasando? ¿Qué tengo? Es la lucha, hermanos, de los demonios. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nos viene opresión? ¿Usted cree que nos viene opresión porque estamos haciendo algo incorrecto? No, nos viene opresión porque somos el pueblo de Dios y Satanás. Y si estamos cerca de un lugar donde usted sabe que hay gente que practica brujería y quieren hacer cosas en un trabajo. Un día esto lo viví yo, qué cosas, ¿no? Me sentí bien mal, y yo no estaba enfermo de nada, pero tenía una cosa que era aquello como una hora así, y yo estaba orando y estaba en una oficina, y al rato, como a la hora y media, pregunté,
por una compañera que estaba ahí